Hola, muy buenas. Para el vídeo que vamos a grabar hoy, vamos a comenzar recordando las variables. Atendiendo a la naturaleza de los datos, hay dos tipos de variables. Las cuantitativas, que toman valores numéricos, expresan una cantidad, y las cualitativas, cuyos valores son atributos o características. Ya hemos trabajado el coeficiente de Pearson y vimos que servía para relacionar o para estudiar la relación que existe entre dos variables de tipo cuantitativo, que pueden ser continuas o discretas. Sin embargo, las variables de este tipo, cuantitativas, se utilizan poco en investigación social y en investigación educativa. Usamos mucho más variables de tipo cualitativo. Cuantitativas son la edad, la altura, pero incluso muchas veces las que son más cuantitativas las convertimos en cualitativas. ¿Por qué? Porque las agrupamos por intervalos. Por ejemplo, la edad muchas veces no decimos 8 años, 8,2 años, 8,5, sino que agrupamos de 8 a 9 años, niños de 10, 11, niños de 12, 13. Y en este momento, al ser por intervalos, ya no son cuantitativas, sino que son variables cualitativas. Por tanto, hoy vamos a trabajar con un estadístico que sirve precisamente para relacionar dos variables de tipo cualitativo. Ese estadístico se llama chi cuadrado, en otros libros veréis que escriben gi cuadrado, y se representa como tenéis en la pantalla, con ese símbolo. Para entender su funcionamiento, tenemos que partir del análisis de las tablas de contingencia. La finalidad de una tabla de contingencia es precisamente obtener información cruzando dos variables de tipo cualitativo o categórico, de categorías. Por ejemplo, una tabla nos puede ayudar a entender si hay relación entre el sexo de los alumnos y los estudios universitarios que eligen, o entre la titulación de magisterio que cursan, infantil o primaria, y, por ejemplo, el valor o el interés que manifiestan por las TIC. Precisamente esa era una pregunta que hicimos en una encuesta a principio de curso y que teníais que contestar si os interesaban las TIC mucho o muy poco. Bueno, había 5 intervalos. Bueno, pues cuando vemos una tabla de este tipo, una tabla que representa datos, una tabla de doble entrada, representa, por ejemplo, el sexo y el interés por las TIC, si son muy pocos datos, a lo mejor a simple vista podemos darnos cuenta de si hay diferencias entre hombres y mujeres, pero eso no lo podemos hacer, lógicamente, si estamos hablando de 5.000 encuestas y no digamos si hay más de 2 variables, sino que estamos relacionando 3, 4 variables. Bueno, precisamente una tabla de contingencia me permite este análisis estadístico, chi cuadrado, que lo que me indica es la probabilidad de que las tendencias que se observan se deban o no se deban al azar. Si, por ejemplo, nuestra hipótesis de investigación dice que las chicas tienen menos interés en los videojuegos que los chicos, cuando aplico chi cuadrado, sabré si la hipótesis nula, que diría lo contrario que la hipótesis de investigación, es decir, no existen diferencias en el tiempo de uso de videojuegos entre chicos y chicas, si esa hipótesis nula puede ser aceptada o debemos rechazarla. Tenéis en la pantalla una tabla que muestra las respuestas que aparecieron en esta encuesta. Sin entrar en detalles sobre el proceso estadístico que hay detrás, que es bastante complejo desde un punto de vista matemático y se basa en la teoría de las probabilidades, lo único que quiero ahora que sepáis es que chi cuadrado lo que hace es comparar las frecuencias observadas, es decir, lo que habéis respondido, con las frecuencias que cabría esperar si las variables fuesen totalmente independientes. Es decir, si el sexo no tuviera ninguna relación con el uso de videojuegos. Por ejemplo, en este ejemplo que estamos poniendo, se observa en la tabla, además del valor obtenido, que son 98 mujeres y 31 varones que no juegan con videojuegos o juegan muy poco, se observa también el valor que cabría esperar si sexo y uso de videojuegos no tuvieran ninguna relación, que es en este caso, como indica la tabla, 87,99 mujeres y 41,01 varones. Eso sería lo esperable. Con estos datos que aparecen ahí, ya es más evidente que hay más mujeres de las que podríamos esperar que no juegan nunca con videojuegos, y en cambio hay menos varones. Lo contrario ocurre con las otras dos categorías de respuesta. Hay más hombres que contestan con mayor frecuencia que lo usan tanto de 1 a 3 horas como más de 3 horas, más de lo que cabría esperar. Quizás lo veáis mejor si en la tabla añadimos, además de la frecuencia, el porcentaje, como se muestra ahora.
Ahí podéis ver que algo más del 95% de chicas dice que usa videojuegos nunca o como mucho 1 hora al día. Y eso ocurre aproximadamente en el 65% de chicos. Sin embargo, no llega al 1% la tasa de chicas que juega más de 3 horas al día, mientras que en chicos es el 6%. Es decir, estoy leyendo la tabla simplemente y veo que aparece muy claramente marcado que el uso de videojuegos depende del sexo, siendo mucho mayor entre varones que entre mujeres. Como ya he indicado, lo que hace Chi Cuadrado es decirnos si estas diferencias son estadísticamente significativas o no. Si son estadísticamente significativas, supone que no se deben al azar esas diferencias, sino que hay una tendencia clara. Vamos a ver ahora cómo se pide en el programa PSPP este estadístico Chi Cuadrado. Como veis en la pantalla, en PSPP lo que tengo que hacer para pedir Chi Cuadrado es analizar estadísticos descriptivos y desde ahí ya pongo directamente Chi Cuadrado. Al solicitar la tabla de contingencia y Chi Cuadrado se genera una salida como la que tenéis ahora mismo en la pantalla. Aparecen diferentes valores que para el nivel de profundización que nosotros estamos trabajando no nos interesa. Por ejemplo, están los grados de libertad, que pone DF. Lo único que nos interesa es la significación o p-valor. Significación o p-valor que también existe, por ejemplo, para el coeficiente de correlación de Pearson. Cuando este valor es inferior a 0,5, significa que podemos estar seguros al 95% de que los resultados no se deben al azar. Es decir, rechazaríamos la hipótesis nula. Sí que hay relación entre las dos variables que estamos estudiando. Insisto, con el p-valor menor de 0,5, que en este caso vemos que es así. Para terminar, además del valor de la significatividad de Chi Cuadrado, podemos afinar un poquito más el estudio. Podemos incluso saber en qué casillas de esta tabla de contingencia se encuentran las diferencias que son de verdad significativas. Son las que explican por qué hay diferencias claras y significativas en las respuestas entre hombres y mujeres. Para ello, ¿qué tenemos que hacer? Pedir la tabla desde analizar, estadística descriptiva, tablas cruzadas, y cuando pinchamos en el botón celdas, seleccionamos la opción residual o bien, mejor, más práctico, residual tipificado. Ese es el valor que estáis viendo detrás de mí que podemos solicitar para ver qué casillas son más fuertemente significativas. En la salida que resulta al pedir de esta manera la tabla, aparece en cada casilla un valor. En este caso tenemos 1,07 en la casilla correspondiente a mujer 0,1 horas de uso de videojuegos. Marca 1,07. ¿Cómo se lee este resultado? Bueno, pues esto es algo que hay que saber y que no tiene más lógica que aprendérselo. Se considera que esta casilla es la causa de significación si el valor de ese residuo tipificado es mayor en valor absoluto a 1,96. Es un número que, insisto, no vamos a explicar de dónde sale. Este 1,96, si es positivo, significa que el valor que encontramos en esa casilla, la frecuencia observada, es mucho mayor de lo que cabría esperar. Si es negativo, diremos que es mucho menor de lo que cabría esperar. Por ejemplo, en el caso que estamos estudiando, vemos que las casillas que hacen que los resultados sean significativamente diferentes de lo que cabía esperar son las dos centrales. Indican que muchas menos mujeres de las que cabía esperar usan videojuegos entre 1 y 3 horas al día y muchos más chicos lo usan ese tiempo. Yo creo que nada más en este apartado. Os resumo un poquitín lo principal. Chi Cuadrado se usa solamente en caso de que las dos variables sean cualitativas o categóricas, eso lo debéis tener muy en cuenta. Y cuando el valor es significativo, es decir, el p-valor es menor de 0,005, supone que las diferencias encontradas son estadísticamente significativas. Es decir, no se deben al azar las diferencias en la forma de contestar entre los dos grupos. De esta manera rechazaríamos la hipótesis nula y aceptaríamos en principio
la hipótesis de investigación que dice que hay una causa, que el sexo tiene que ver con la forma de responder. Bueno, nada más, esto lo seguiremos trabajando de todas formas, espero que lo hayáis entendido. Muchas gracias.